¿Cuántas veces por semana te descubres diciendo lo mismo sobre tus problemas? Como si con cada frase repetida buscaras alivio. Pero solo encontraras más cansancio. Pocos lo notan. Pero hay un costo invisible en contar y volver a contar nuestras heridas. Es como cargar una maleta pesada que nunca se vacía. Solo cambia de forma. Lo que dices con frecuencia se convierte en lo que crees. Y lo que crees moldea la forma en que vives. Cada frase que repites sin conciencia es un ladrillo en la construcción de tu identidad. Aunque esa identidad esté limitada, herida o atrapada en el tiempo. Este video no es otro consejo vacío de internet. Es una invitación al despertar. No para que finjas que todo está bien, sino para que aprendas a redirigir tu energía vital, romper patrones automáticos y convertirte en alguien que habla menos y vive más. Durante los próximos minutos descubrirás 15 lecciones estoicas que pueden cambiar por completo la forma en que te relacionas con tus palabras, tus emociones y tu propia historia. No son frases bonitas. Son herramientas prácticas de poder interior, disciplina emocional y transformación real. Si estás cansado del ruido externo y sobre todo del ruido interno, quédate conmigo hasta el final. Vas a entender por qué el silencio no es ausencia, es presencia, es fuerza. Es el inicio de una nueva vida, sin tener que gritar por ella. Lección 1. No cuentes todo lo que te está pasando. Existe un tipo de cansancio que no viene del cuerpo. Viene de la repetición. Repetir problemas, frustraciones, heridas, hasta que esas palabras se convierten en una prisión invisible. Cada vez que cuentas lo que salió mal, refuerzas esa versión de ti mismo. La versión que está atrapada, que es víctima, que no ve salida. Y aunque el alivio parezca inmediato, el precio es alto. Terminas creyendo que esa historia es quien tú eres. Lo que comienza como desahogo puede volverse identidad. Y lo que parece sinceridad puede transformarse en una sutil adicción a la atención, a la validación. Hablas de tu dolor esperando comprensión, pero sin darte cuenta, empiezas a alimentarte de la reacción emocional que provoca en los demás. Y eso te ata aún más al dolor. No porque quieras sufrir, sino porque aprendiste a ser reconocido por lo que te hirió. El estoicismo no propone que finjas que todo está bien. Propone que elijas con conciencia lo que merece ser dicho y lo que debe ser vivido y superado en silencio. Hablar menos de lo que duele no es negar el dolor. Es negarse a ser dominado por él. Es hacer un pacto con la superación silenciosa. Es reservar el escenario de tu voz para lo que te edifica, no para lo que te paraliza. Empieza a cambiar tu narrativa. Y la narrativa que repites se convierte en tu realidad. Y si en vez de repetir tus problemas, empezaras a hablar más de lo que te inspira. Y si hablas más de lo que estás construyendo, aunque aún sea pequeño. Habla de tus sueños, aunque todavía parezcan lejanos. Convierte tu boca en una extensión de tu propósito, no de tu prisión. Reflexión estoica: todo lo que repites se fortalece. Si vas a repetir algo, que sea aquello que te expande. Lección 2. Tus palabras enseñan a los demás cómo tratarte. Tal vez no te des cuenta, pero todos los días estás enseñándole al mundo cómo tratarte. No con clases explícitas, sino con pequeñas frases, tonos de voz, expresiones faciales. Cada vez que hablas de ti con autodesprecio, inseguridad o quejas, le estás mostrando al otro qué lugar debe ocupar a tu lado.
Si tú te haces pequeño, Él aprende a verte desde arriba. Si tú te anulas, Él aprende a ignorarte. La forma en que te expresas moldea el respeto que recibes. Si tu voz tiembla ante la vida, no esperes que los demás vean firmeza en ti. Pero si incluso en medio del caos hablas con serenidad y claridad, sin gritar, sin justificarte en exceso, entonces emanas presencia. Y la presencia no necesita explicación. Impone respeto en silencio. Marco Aurelio decía: habla solo cuando sea necesario. Y que tus palabras sean suaves, pero firmes. Esto no se trata de hablar bonito. Se trata de hablar con intención. Porque cuando aprendes a controlar tu voz, no solo cambia tu imagen externa, cambia también tu sensación interna de poder. Te sientes en control. Y ese sentimiento se expande como un campo de fuerza invisible. Las personas seguras no necesitan imponerse con ruido. Comunican su autoridad en cómo se posicionan. Y sobre todo, en cómo eligen lo que no dicen. El silencio bien usado es como un escudo. Protege tu paz. Eleva tu imagen. Inspira respeto. Y cuando hablas, cada palabra lleva el peso de todo lo que antes callaste. Eso es presencia. Eso es poder. Reflexión estoica: hablar con intención es más poderoso que hablar con volumen. Tu comunicación es la clase que el mundo observa para aprender cómo tratarte. Lección 3. No compartas los detalles de cómo estás mejorando tu vida. Cuando decides cambiar, la primera fuerza que necesitas cultivar es el silencio. Cambiar ya es difícil por sí solo. Pero cuando expones tu transformación antes de tiempo, la debilitas. Cada vez que cuentas de más, abres puertas al juicio, a la comparación, a las miradas que no entienden el proceso, solo el resultado. Y bajo esa mirada externa, te desvías de ti mismo, pierdes el enfoque, entras en el juego de la apariencia. Hay una euforia en anunciar logros, incluso antes de alcanzarlos. Pero esa euforia es engañosa. Da una falsa sensación de avance. Y roba la energía que debería usarse en la acción silenciosa. Al hablar demasiado, corres el riesgo de reemplazar el compromiso por la exposición. Y lo que era sagrado se convierte en espectáculo. Epicteto decía: no expliques tu filosofía. Vívela. Cambia en silencio. Evoluciona sin hacer ruido. No porque estés ocultando algo, sino porque estás protegiendo algo. La intimidad con tu propio proceso es una fortaleza. Y esa fortaleza se construye en la oscuridad, lejos de los aplausos y de las expectativas ajenas. Quien crece en silencio, crece con raíces. No te apresures en mostrar. Concéntrate en ser. El reconocimiento llegará cuando sea el momento. Y cuando llegue, no será por lo que dijiste, sino por lo que te convertiste. Porque el verdadero cambio no necesita ser anunciado. Se siente, se ve, se percibe, aunque no digas nada. Reflexión estoica: guardar silencio durante la transformación es proteger tu fuerza vital. Quien habla demasiado sobre su evolución, muchas veces aún no ha comenzado a cambiar de verdad. Lección 4. Deja que tus resultados hablen por ti. En un mundo donde todos quieren demostrar algo, existe un tipo raro de poder. El de quien no necesita decir nada. Y aún así es notado. Hablar de tus planes, tus sueños y tus esfuerzos puede parecer motivador. Pero casi siempre es solo una distracción disfrazada. Hablar de más crea la ilusión de que ya estás haciendo algo grandioso. Pero la ilusión no genera progreso.
Genera acomodamiento. Cuando alguien te elogia antes de tiempo, tu cerebro cree que ya ganó. Te relajas. Bajas el ritmo. Pierdes el hilo de la disciplina silenciosa. El estoico no busca ese tipo de gratificación anticipada. Se enfoca en la constancia. Esa que nadie ve, pero que lo sostiene todo. Marco Aurelio escribió que el verdadero carácter se revela en el trabajo silencioso, no en el discurso. Tus resultados serán tu biografía más legítima. Hablarán por ti cuando tus palabras sean innecesarias. Mostrarán quién eres, sin que tengas que explicarte. Y lo mejor, no necesitan público para existir. Basta con que sean verdaderos. La acción constante y silenciosa es el terreno donde se construye el respeto. Porque hay algo poderoso en observar a alguien que actúa sin hacer ruido, que evoluciona sin anunciarlo, que conquista sin gritar. Esa persona transmite una fuerza que no viene de sus palabras, viene de su presencia. Y esa presencia se construye cuando la atención deja de ir al ego y empieza a ir hacia la entrega. Enfoque, ejecución, integridad. Reflexión estoica: el silencio entre tu intención y tu realización es el espacio donde nace tu grandeza. Deja que el mundo vea, no lo que prometiste, sino lo que fuiste capaz de sostener. Lección 5. Reescribe tu historia. Todo comienza con una frase. Una frase que repites tantas veces que se vuelve verdad. Aunque no lo sea. Así soy. Siempre me equivoco. Eso nunca me sale bien. Esas frases son como códigos grabados en el alma. Y lo que repites con convicción, tu cuerpo empieza a obedecer. Pero la buena noticia es que, si fue una frase la que te limitó, también puede ser una frase la que te libere. Cambia la estructura. Sustituye el "así soy" por "estoy aprendiendo". El "no puedo" por "aún estoy construyendo el camino". Al cambiar una sola palabra, cambias el tono emocional de tu existencia. Sales del lugar de la sentencia y entras al campo de la posibilidad. Epicteto nos recuerda: no es lo que te pasa lo que determina tu experiencia, sino la manera en que lo interpretas. Y la manera en que interpretas depende directamente de las palabras que eliges usar. Incluso el pasado más doloroso puede ser reinterpretado con sabiduría. No se trata de negación, sino de reconstrucción. No te mientes a ti mismo. Te reorientas. El lenguaje interno es una de las herramientas más poderosas que tienes. A través de él decides si serás prisionero de lo que viviste o arquitecto de lo que está por venir. Y esa elección no ocurre en momentos épicos. Sucede en lo cotidiano. En lo que dices al despertar. En lo que murmuras frente al espejo. En lo que piensas en silencio cuando todo parece derrumbarse. Ay, palabra por palabra, escribes la historia que vas a habitar. Reflexión estoica: la historia que vives es la historia que te cuentas a ti mismo cada día. Cambia el guión. Y también cambiará el protagonista. Lección 6. La disciplina al hablar refleja la disciplina interna. Existe un tipo de fuerza que no se mide en los músculos, ni en la rapidez con que se responde, sino en la capacidad de hacer una pausa, de respirar, de no decir lo primero que viene a la mente en medio de la emoción. Controlar lo que dices es un entrenamiento directo de autocontrol emocional. Quien habla sin filtro puede parecer sincero, pero la mayoría de las veces solo está siendo impulsivo. Y la impulsividad, en el fondo, es descontrol disfrazado de autenticidad. ¿Cuántos vínculos has visto romperse por una palabra mal dicha? ¿Cuántas situaciones pudieron haberse salvado si alguien hubiera elegido el silencio?
O al menos una frase más sabia. Séneca decía: una sola palabra puede ser el inicio de la desgracia. O de la sanación. Por eso el estoico entrena su boca como quien afila una espada. Con precisión. Y con paciencia. Porque sabe que una palabra equivocada puede cortar más hondo que cualquier cuchilla. La verdadera autenticidad no está en decir todo lo que se siente. Está en saber cuándo hablar. Y cuándo callar. Está en expresar sin herir. Está en decir la verdad sin perder la compostura. La disciplina al hablar es el reflejo visible de una mente que aprendió a no ser esclava de los impulsos. Si quieres saber cuánto dominio tiene una persona, no mires la imagen que proyecta. Escucha cómo habla. Especialmente cuando está bajo presión. Quien se mantiene centrado en medio del caos, tiene algo que la mayoría ha perdido. Eje interno. Y ese eje no se construye de la noche a la mañana. Se forja cada vez que eliges la palabra correcta, en lugar de la fácil. Reflexión estoica: la boca es el espejo de la mente. Lo que sale de ella revela lo que llevas dentro. Lección 7. El silencio como antídoto contra el estrés y la ansiedad. Vivimos sumergidos en ruido. Notificaciones. Voces. Noticias. Interrupciones. Hay tanto sonido que olvidamos cómo es habitar el silencio. Pero es precisamente en ese espacio vacío donde habita la presencia. El silencio no es ausencia de acción. Es el inicio de la conciencia. Cuando guardas silencio, tu mente por fin tiene espacio para respirar. Ahí es donde logras escuchar lo que realmente estás sintiendo. Ahí es donde notas si estás cargando una vieja rabia, una tristeza sin nombre, un miedo que llevas disfrazando desde hace meses. El silencio revela lo que la prisa esconde. Y por eso asusta a tanta gente. Pero es ese encuentro con tu propia verdad lo que cura. Marco Aurelio hablaba de un retiro interior. Un lugar dentro de nosotros que permanece intacto. Aunque el mundo allá afuera se derrumbe. Ese lugar solo se accede a través del silencio. Es ahí donde recuperas claridad, perspectiva, fuerza. Es ahí donde dejas de reaccionar por impulso. Y empiezas a elegir con sabiduría. El silencio es el puente entre el caos y la razón. No necesitas horas para lograrlo. Basta con cerrar los ojos por unos minutos. Apagar el mundo. Y escuchar tu respiración. Parece demasiado simple. Y quizá por eso es tan poderoso. El silencio es el comienzo de la lucidez. Y quien cultiva lucidez encuentra paz incluso en medio del tumulto. Reflexión estoica: el silencio es una práctica, un refugio, un regreso. Cuando todo parezca demasiado, silencia el mundo y vuelve a ti. Lección 8. No compartas tus miedos más íntimos. No todos los miedos deben decirse en voz alta, especialmente aquellos que aún no has enfrentado. Los miedos son como heridas abiertas. Exponerlos sin cuidado es arriesgarse a que se infecten aún más. Tal vez estás buscando empatía, pero podrías encontrar juicio. Y una vulnerabilidad mal recibida se convierte en retraimiento emocional. El estoicismo no condena el miedo. Lo reconoce como parte de lo humano. Pero enseña que hay que fortalecerlo por dentro, antes de compartirlo por fuera. Hablar de un dolor mientras aún estás sumergido en él es como intentar explicar el fondo del mar mientras te estás ahogando. Espera. Sana. Respira. Y cuando la herida se convierta en cicatriz, quizás ya ni siquiera sientas la necesidad de hablar de ella. Marco Aurelio decía: lo que te asusta no es lo que ocurre, sino la opinión que tienes sobre ello. Y esa opinión puede cambiar.
Si la trabajas en silencio, habla de tus miedos contigo primero. Enfréntalos en la oscuridad, en lo íntimo, en el silencio de tu alma. Allí, donde no hay aplausos, ni juicios, solo tú y tu verdad. Compartir la vulnerabilidad es sagrado, pero también requiere madurez. No todos merecen acceso a tus sombras. No todos están preparados para escuchar sin distorsionar. Proteger tu proceso no es egoísmo, es sabiduría. Y el silencio es una forma elevada de autoprotección emocional. Reflexión estoica: los miedos más profundos deben enfrentarse en silencio. Y solo después, tal vez, compartirse con quien sepa escuchar sin juzgar. Lección 9. Hablar de tus metas te da una recompensa falsa. Existe una trampa sutil en anunciar tus planes antes de ejecutarlos. Cuando hablas de tus metas, tu cerebro recibe una dosis de dopamina, el mismo neurotransmisor de la recompensa. Y eso puede engañarte. Sientes como si ya hubieras hecho algo, cuando en realidad solo lo dijiste. Y esa sensación de logro prematuro debilita tu disciplina. Estudios demuestran que cuando compartes un objetivo y recibes elogios, tu cerebro lo interpreta como un progreso real. Pero es solo una ilusión. Todavía no hiciste nada, pero ya recibiste el premio. Y como consecuencia, la urgencia de actuar desaparece. Lo que era prioridad se convierte en un simple deseo aplaudido, pero no cumplido. El estoicismo enseña: no exhibas tu virtud, vívela. No digas que vas a cambiar. Cambia. Y deja que el tiempo se encargue de mostrarlo. Si quieres proteger tu motivación, aprende a trabajar en la oscuridad. El silencio es fértil. Guarda, nutre, fortalece. Quien crece sin audiencia, construye cimientos más sólidos. Porque la fuerza que no depende del elogio es la única que sobrevive a los fracasos. Reflexión estoica: la disciplina más verdadera nace lejos de las miradas. Si es real, no necesita ser anunciada. Basta con vivirla, con constancia. Lección 10. Escuchar es más poderoso que hablar. En una cultura donde todos hablan, todo el tiempo, sobre todo, escuchar se ha vuelto un acto raro y profundamente valioso. Porque escuchar de verdad no es esperar tu turno para hablar. Es entregarte a la presencia del otro con atención total. Es silenciar el ego para abrir espacio al encuentro. Quien sabe escuchar transmite seguridad. No la seguridad de quien tiene todas las respuestas, sino la de quien tiene paz suficiente para no necesitar interrumpir. Escuchar es un acto de generosidad emocional. Es decir, sin palabras: tú importas. Y eso crea lazos, confianza, conexión verdadera. Algo escaso en tiempos de superficialidad. Muchas veces, escuchar también es escucharte a ti mismo. Es percibir la emoción que surge mientras el otro habla. Es notar los juicios automáticos y elegir no seguirlos. Escuchar es también una forma de autodominio. Porque quien escucha bien, piensa mejor, responde mejor, vive mejor. En un mundo ruidoso, el silencio de quien escucha con atención es magnético. La presencia plena se convierte en autoridad silenciosa. Y quien habla menos, pero escucha más, tiende a decir exactamente lo que se necesita, en el momento justo, sin excesos, sin desgaste, con profundidad. Esa es la comunicación de los sabios. Reflexión estoica: escuchar es un acto de fuerza.
Quien domina el arte de escuchar, desarrolla el poder más sutil de todos, el de comprender antes de reaccionar. Lección 11. Las palabras impulsivas causan arrepentimiento. ¿Cuántas veces has deseado volver en el tiempo solo para no haber dicho lo que dijiste? Las palabras lanzadas en medio de la emoción llevan un peso que muchas veces no refleja la verdad, sino la rabia del momento. Y aún así, marcan, hieren, alejan. El problema es que el daño emocional es silencioso, pero profundo. Y el arrepentimiento, cuando llega, ya encuentra los estragos hechos. Séneca escribió: la ira, aunque sea breve, es una forma de locura. Y cuando estamos dominados por ella, hablamos como si el mundo tuviera que pagar por nuestro dolor. Solo después llega el vacío y la conciencia. Por eso el estoico no busca reprimir, sino contener con lucidez. Entrena la pausa. Entrena el silencio antes de la explosión. Una práctica simple y poderosa es el intervalo de 5 segundos. Antes de responder, respira. 5 segundos de silencio pueden salvar relaciones enteras. Pueden evitar rupturas, humillaciones, pérdidas. El silencio en ese instante no es omisión. Es sabiduría en acción. No se trata de callar para siempre. Se trata de no hablar antes del momento adecuado. De no permitir que un instante de furia defina quién eres, o destruya lo que has construido con tanto esfuerzo. El silencio temporal en esos momentos es el escudo de la madurez emocional y una prueba real de fuerza interior. Reflexión estoica: hablar con rabia es fácil. Difícil es dominar la propia tormenta. Callar en el pico de la emoción es una sabiduría que solo los fuertes practican. Lección 12. El peligro de la validación externa. La búsqueda de aprobación es una prisión disfrazada de aceptación. Empiezas ajustando una palabra por aquí, un comportamiento por allá, y cuando te das cuenta, ya estás viviendo para agradar. Todo lo que haces, dices o sueñas, empieza a depender de la mirada del otro. Y en eso se pierde el eje, la claridad, la autenticidad. Quien vive esperando aplausos nunca sabrá el sabor de la libertad. Porque cualquier crítica sacude. Cualquier silencio ajeno se vuelve desmotivación. Y la energía que debería usarse para construir algo verdadero se usa para mantener una imagen que nunca satisface, porque nunca es completamente tuya. El estoico rechaza esa dependencia. Entiende que vivir para la mirada del otro es renunciar a tu propio camino. Es dejarse guiar por expectativas, no por propósito. Marco Aurelio escribió: la opinión de los demás solo tiene poder si tú se lo das. Y esa es una decisión diaria. Negarte a ser moldeado por reacciones externas. Validarte desde dentro no es arrogancia. Es autonomía emocional. Es saber lo que quieres, incluso cuando nadie te aplaude. Es seguir adelante, aunque no haya audiencia. Porque cuando la motivación nace en el silencio, sobrevive a los días de duda, rechazo y crítica. Y esa motivación es la única que transforma. Reflexión estoica: la libertad comienza cuando tu valor deja de depender del reconocimiento de los demás. Cuando eso sucede, todo lo que haces se vuelve más ligero, más verdadero, más tuyo. Lección 13. Elige con sabiduría con quien compartes tus planes. No toda visión necesita compartirse, especialmente cuando aún está frágil, naciendo, tomando forma dentro de ti.
Hay personas que, aunque no tengan mala intención, proyectan sus propios miedos sobre tus sueños. Y lo que era un plan lleno de fe, termina contaminado por la duda ajena. A veces, el mayor enemigo de tu progreso es el consejo bien intencionado de quien no entiende tu camino. No se trata de esconderse. Se trata de proteger. Proteger lo que todavía está siendo gestado. Proteger tu entusiasmo de miradas que no ven. Proteger tu enfoque de voces que dudan. Compartir es importante, pero solo con quienes tienen la madurez necesaria para sostener lo que estás creando. Marco Aurelio dijo: la opinión de los demás solo tiene poder si tú se lo das. Y eso también aplica para las palabras que escuchas tras bambalinas. En medio de tu evolución, no todos tienen el alcance de visión necesario para comprender lo que tú ves. Y está bien. No necesitas ser comprendido para seguir avanzando. Aprende a guardar en silencio lo que aún es semilla. Espera a que brote. A que tenga raíces. Fuerza. Y entonces, si así lo deseas, muéstralo. Pero nunca te apresures a exponer lo que aún está siendo nutrido. Porque incluso el fruto más bello necesita tiempo y sombra para madurar. Reflexión estoica: no todos tienen los ojos preparados para ver lo que estás construyendo. El silencio, en ese caso, no es omisión, es sabiduría protectora. Lección 14. El silencio es una herramienta de poder, no de sumisión. Hablar por ansiedad es como intentar apagar un incendio con gasolina. Quieres ser comprendido, aceptado, reconocido. Y por eso hablas de más. Pero mientras más explicas, más pierdes fuerza. El exceso de palabras diluye tu presencia. Y lo que debía transmitir firmeza, se convierte en ruido. El silencio, en cambio, es densidad. Es presencia no verbal. Es dominio de uno mismo. Quien sabe callar no se está escondiendo. Se está controlando. Y eso intimida. Porque quien no se explica todo el tiempo, proyecta poder. Epicteto decía: si alguien te provoca, es tu juicio lo que te afecta, no el acto en sí. Es decir, mantener el silencio ante la provocación no es señal de debilidad, sino de soberanía interior. Hablar puede ser una reacción, callar una elección, y la elección consciente siempre es más poderosa. No se trata de vivir en un silencio constante, sino de aprender a usar el silencio como estrategia, como una pausa que le da peso a tus palabras, como contención que protege tu energía, como armadura emocional ante el caos de los demás. Reflexión estoica: en un mundo que grita, quien sabe callar proyecta autoridad. El silencio no te hace pequeño, te hace inmenso por dentro. Lección 15. Reescribe tu historia y cambia tu realidad. Tú no eres lo que te pasó. Eres lo que haces con lo que te pasó. Muchas personas cargan el pasado como un tatuaje grabado en el alma, como si nada pudiera ser distinto. Pero no es el evento en sí lo que determina tu vida. Es la narrativa que construyes a su alrededor. Y esa narrativa puede y debe ser reescrita. Cada frase que repites refuerza un circuito neuronal. Decir fracasé te encadena. Pero decir aprendí te libera. El cambio comienza con una elección lingüística. Sustituir el verbo del dolor por el verbo de la evolución. No se trata de negar lo que ocurrió, sino de darle un nuevo significado a lo que quedó atrás. Marco Aurelio escribió:
El sufrimiento no proviene de lo que sucede, sino de la interpretación que damos a lo que sucede. Eso lo cambia todo. El dolor existe, pero no necesitas eternizarlo como identidad. Puedes transmutarlo. Y esa transmutación comienza donde pocos miran. En la forma en que hablas de ti mismo. El lenguaje es el código fuente de tu realidad emocional. La manera en que narras tu vida define la emoción con la que la vives. Puedes seguir repitiendo la misma historia. O escribir una nueva. Una que te honre. Que te expanda. Que te rescate. No necesitas borrar el pasado. Solo cambiarlo de lugar dentro de ti. Reflexión estoica: reescribir tu historia no es olvidar lo que te ocurrió. Es decidir que a partir de hoy serás autor y no más personaje de lo que te hirió. Has llegado hasta aquí. Y solo eso ya dice mucho sobre el tipo de persona que estás eligiendo ser. Alguien que ya no quiere vivir en piloto automático. Alguien dispuesto a silenciar el ruido para escuchar lo que realmente importa. Alguien que entendió que hablar menos es una forma de vivir con más presencia, más verdad, más poder. Durante estas 15 lecciones, viste que el silencio no es ausencia, es dirección, es claridad, es sanación, es estrategia. Hablar menos no es desaparecer. Es reaparecer de una forma más entera, más firme, más tuya. Y cada palabra que elijas a partir de ahora puede ser una semilla o una trampa. La elección es tuya. Tal vez no puedas cambiarlo todo de una vez, pero puedes comenzar hoy a hablar con más intención, a hacer una pausa antes de reaccionar, a escuchar más y explicar menos, a reescribir tu historia con palabras que te fortalezcan, no que te saboteen. Y si haces esto cada día, en silencio, un nuevo tú nacerá. Ahora quiero proponerte un gesto simple, pero poderoso. Si alguna parte de este video tocó algo dentro de ti, escribe en los comentarios, con verdad y presencia, la frase: desde hoy, hablo solo para avanzar. Soy estoico. Esa frase no es solo un comentario. Es un compromiso silencioso. Una marca invisible. Y quizás, dentro de un tiempo, cuando todo esté más claro dentro de ti, vuelvas aquí, leas lo que escribiste y comprendas. Fue en ese instante cuando comenzó tu transformación.